La prepaga. Bueno, nos vamos a cambiar de tema. Hay muchísimos temas, pero tenemos la suerte de tener aquí a María Castiglioni y queremos ver lo que pasa primero con el dólar, porque el dólar, que había subido un 14% aproximadamente el mes pasado, ahora está a la baja, porque 1.330 es a la baja, María, ¿no? No estoy exagerando. Sí, ¿cómo andas, María Laura? ¿Cómo estás? Muy bien. Sí, efectivamente viene bajando ya desde principios de mes, algunos días más fuerte, otros más lento, pero sigue en sendero bajista. Y esto tiene que ver con varias medidas. Yo creo que en julio, el año pasado también julio había sido un mes complicado, lo que pasa que con cepo lo que se veía era la brecha, ¿no? Aumento del dólar financiero. No había un único dólar. Este año se complicó la situación por varios motivos. Una cuestión estacional, hay más pesos con los aguinaldos y mucha gente tiene la tendencia de, si tiene algún ahorro, comprar dólares. Esto es algo histórico en Argentina. Segundo, había mucha liquidez que quedó con el fin de lo que eran las LEFI, que es algo muy técnico, pero es la forma que tenían los bancos en esa transición de manejar su liquidez y les rendía un interés. Hay críticas al equipo económico sobre cómo fue ese desarme. Yo creo que siempre iba a ser difícil de cualquier manera. Creo que el calendario electoral no ayuda en que haya terminado. Lo que pasa es que cuando se anunció un año atrás decían tiene un plazo de un año. Ahora, ¿cómo estamos parados ahora? Porque las tasas están muy altas. Bueno, hay gente que dice... Esos pesos que sobraban justamente había que tratar de absorberlos para que no generara mucho ruido en el dólar, más allá de que se acomodó y hubo un incremento, y los argentinos en general estamos acostumbrados por nuestra historia a mirar todos los días la pizarra, vos lo tenés abajo de la pantalla, está todo el día y es la pregunta. Entonces, justamente varias medidas como subir encajes, etcétera, por maneras de retirar esos pesos, generaron aumento de la tasa de interés. ¿Y cómo lo ves vos en perspectiva, digamos? Siempre la perspectiva para mí es la final de octubre, ¿viste? Que después se baraja y se da de nuevo. Bueno, yo creo que va a ser importante esta semana, que hay una licitación, justamente el gobierno tiene vencimiento de letras, que son estos bonos de corto plazo con los que va administrando la liquidez y que los bancos también compran. Para el dólar va a ser importante. Va a ser importante para las tasas de interés también. Para las tasas, tienen que sobre bajar todo las tasas. Para las tasas de interés, porque hay que ver ahí cuántos, digamos, liquidez necesitan los bancos, que están aprendiendo a ser bancos. ¿Por qué? Porque en el kirchnerismo, sistemáticamente, y no, digamos, no es una culpa en ese sentido, es la regla de juego, ¿no? Que el gobierno que hacía, le pedía prestados, se endeudaba con el Banco Central le inyectaba pesos para financiar gasto que no tenía con qué pagar, y esos pesos que sobraban, una parte los retiraba. La manera de retirarlos era poniendo tasas de interés con un piso en el medio del cepo, ¿no? Que además no podíamos comprar dólares más que con la brecha que llegó a 180. Entonces la gente depositaba esos pesos y los bancos, que actúan de intermediarios, en vez de prestarle al sector privado, lo que hacían era dejar guardado en el Banco Central, que le pagaba una tasa más alta. Ahora los bancos están volviendo a administrar liquidez, viendo quién prestar, y todo ese proceso no es de un día para el otro. Están no volviendo a ser bancos. Están volviendo a ser bancos, los créditos están creciendo muy rápido, pero de todas maneras hay mucho camino por recorrer y acá va a ser importante. ¿Y vos cómo lo ves ahora, otra vez, hasta octubre? ¿Lo ves estable en 1.330 como está hoy? ¿Lo ves a la baja? Es difícil saber la dinámica diaria, pero probablemente puede haber alguna suba, pero no vemos una disparada. O sea, no creo. ¿Por qué? Porque básicamente hay una política justamente de no gastar más de lo que entra del gobierno, que esto es clave, porque como nadie nos quiere prestar por el prontuario, ya hablamos mucho en el programa, que tiene Argentina como deudor, todavía el riesgo país es alto, por lo tanto la manera es pedirle al Banco Central. No va a haber emisión monetaria por ese lado. El Banco Central está aplicando una política muy restrictiva en ese aspecto, entonces no debería haber un salto del tipo de cambio como pasó en julio. Ahora, en el corto plazo vamos a ver cómo quedan las tasas de interés, que esto es importante para la actividad económica, para el crédito. No creo que queden tan altas como ahora, se están acomodando. Ese proceso está llevando sus idas y vueltas, no hay días que baja la tasa, otro día que sube. Me parece que va a ser un poco así la película, que tiene que ver, claro, tiene que ver un poco con el clima electoral y eso obviamente impacta en la actividad económica. Creemos que van a ser meses de crecimiento suave, lento, un mes por ahí con una pequeña caída, otro mes con suba, en un nivel que es más alto, digamos, de lo que se creía, porque cuando uno mira en perspectiva los números y todo lo que charlábamos desde que cambió el gobierno, la recuperación de la actividad económica fue mucho más rápida de la que todos pronosticábamos, y eso que nosotros éramos de los más optimistas en general, ¿no? Vamos a hablar de inflación, porque hay un 14% que aumentó el dólar, que todos los economistas nos dicen, la mayor parte de los insumos tienen algo importado. Pero hasta ahora el traslado es relativo, ¿no? ¿Qué te
está dando agosto? Entendemos que julio da alrededor de 1,9, sí, 1,8. a nosotros, exacto, a nosotros nos dio 1,9 y cuando lo abrís, que es lo importante, qué es lo que disparó, digamos, o impactó más en la inflación de julio, fueron los componentes de turismo, que tienen que ver con lo estacional. Pero vamos a agosto. No tiene que ver con el dólar. Después de que aumentó el dólar, nos queda viejo julio a todos. No, está bien, pero te cuento un poco cómo viene la dinámica. Nosotros mirando con una lupa las semanas de julio, porque a lo largo de julio empezó a aumentar el dólar, y qué está pasando en agosto, realmente no estamos viendo ningún cambio en la dinámica de precios. ¿En agosto tampoco? Nada. En agosto tampoco van 12 días. Algún precio puede subir y otro bajar. De hecho, hay rubros que, como electrodomésticos, electrónicos, que bajaron. Pero hablemos de alimentos. Por ejemplo, nosotros hemos visto por todos lados y por distintas consultoras el aumento de, ahí está, carnes y verduras. De verduras tiene que ver con lo estacional, pero verduras mira, y frutas no tienen nada que ver con el dólar, tienen que ver con un tema climático. Y te diría, nosotros hay que ver cuándo cortan los distintos relevamientos las semanas. Esto es de agosto, de la primera semana. Sí, pero nosotros en CIT relevamos del 1 al 7, del 7 al 14. Algunos toman semana corrida, digamos, hay distintas metodologías, ¿no? Entonces te puede dar una pequeña diferencia. Nosotros no estamos detectando subas en los alimentos. Sí, verduras y frutas venían aumentando a lo largo de julio, ahora se moderaron. En la segunda semana de agosto no están aumentando. Algunas de hecho bajaron, otras están aumentando, no vemos un cambio muy grande ahí. Y lo que tiene que ver con alimentos y bebidas, no tenemos ese número. No tienen ese número, pero a ver, tampoco les dio ese número. Estos números nos los están repitiendo distintas consultoras, ¿eh? Atentos. El SG, yo tengo entendido que es el mensualizado, o sea, como 4 semanas, que no es lo mismo que la variación de la semana. Sí. Sí. Pero, a ver, no me viene ahora a la memoria, pero del aumento de la carne está hablando el país, ¿eh? Está hablando el país, no estamos hablando solamente nosotros, estamos viendo incluso móviles de todos los canales de televisión mostrando los cortes de carne, cómo están más saladitos ahora, y tratamos de relacionarlo. A ver, vuelvo a decirte, las carnes de hecho en julio casi no aumentaron. Entonces, acá la pregunta es, ¿estos movimientos tienen que ver con el dólar o tienen que ver con una dinámica que tiene el comportamiento del propio mercado? No están impactados. De hecho, Argentina es una de las economías más cerradas. Entonces, si bien hay un componente importado, ese componente importado es un pedacito de la producción que después pasa por una enorme etapa hasta que llega al consumidor, y de lo que vos pagás, en realidad el componente importado es mínimo. Por lo tanto, la historia argentina o esa historia de sube el dólar, suben los precios, tienen que ver no con el dólar, sino que tienen que ver con qué generaba los saltos del dólar, y que lo generaba inyección de pesos permanentes que desvalorizaba nuestra moneda. De hecho, si no, países como Chile, que directamente hay alimentos que importa o autos que importa, cada vez que se mueve el peso chileno debería tener salto inflacionario, y eso no ocurre. En Brasil tampoco. Brasil, su moneda pasó el año pasado de 5,60 reales a 6,20, es un salto muy fuerte, y los precios no cambiaron prácticamente. A ver, de la carne también nos habló, para que tengas referencia, que no es solamente la consultora que está mostrando el canal en esta placa, sino nos habló Juan Luis Bura ayer de Fiel, ¿no? Que tenía también este registro del aumento de la carne en los últimos días. No, por eso puede ser una semana bastante saladito. Te repito, cuando uno mira la dinámica de cómo venía la carne en particular, venía muy tranquila en los últimos 2 meses. Entonces, que haya aumentado esa semana no necesariamente implica que esto tiene que ver con el dólar o tiene que ver con un cambio drástico. Si nosotros, cuando miramos la inflación en general y alimentos en particular, miramos la semana, porque además la primera semana de cada mes en general es donde se concentran la mayoría de los aumentos cuando hay, y después otras semanas están más tranquilos. ¿Vos decís que va a bajar la carne? Tratamos de ver, no dije que va a bajar, dije que en julio había estado muy tranquila. Sí, claro, pero digo ahora que está más cara. No lo sé, la verdad que no sé qué va a pasar. Pero viste que a veces las tendencias los economistas la ven. Por eso pero lo que sí te digo es que cuando uno mira 4 semanas móviles, que es como se mide la inflación, a la primera semana de agosto no estamos viendo un cambio. De hecho, sigue abajo del 2% la inflación general. María, gracias por haber venido. Muchas gracias. No, de nada. Muchas gracias. Comparto con ustedes algunos consejos. El Trus, joyero relojero, que reabrió sus puertas en su nueva esquina de calle